Estamos aquí otra vez con usted en la conversación continúa y este es un video que justamente continúa, como digo muchas veces, la conversación que iniciamos hoy en el programa radial Viva Mejor, que usted puede escuchar. Si usted dice yo no vivo en Colorado, no sé dónde encontrarlo, lo va a encontrar en radiolared.net, net, radiolared.net. O si usted quiere bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente gratuitamente, ahí va a tener este y otros programas de la red a su disposición 24 horas. Encuéntrenos ahí en Viva Mejor y encuentre este tema de hoy. ¿Okay? Y el tema de hoy ha sido la pregunta: ¿ideología o guerra ideológica? Y yo estuve hablando acerca de estas dos cosas y diciendo, bueno, ideología tiene que ver con una filosofía, una religión a veces mismo, y guerra ideológica es cuando se trata de imponer cierta ideología, cualquiera sea, por medio de la fuerza. Y en el programa de hoy también en radio hablé acerca de la falsa acusación que mucha gente ha hecho históricamente y lo siguen haciendo, de que la religión es culpable de las guerras que han habido en el mundo. Y yo le mencioné hoy una estadística, o más bien números, de una investigación que se hizo hace no muchos años atrás, donde se habla acerca de hasta donde se sabe que hay registro humano de esto, cuántas guerras han habido en la humanidad. Y no creo que ese libro u otros que hablan de las guerras en la humanidad puedan detectar exactamente cuántas han habido, pero hasta donde se encontraron, luego se hizo el porcentaje y dicen a menos de un 7% de las guerras que han habido desde que se tiene posibilidades de investigación, menos del 7% fueron guerras, que están relacionadas con conflictos religiosos. Y detectaron 124, 25 más o menos guerras en siglos, por siglos, que, repito, desde que la escritura comenzó a grabar de alguna manera las guerras que han habido. Entonces, y cuando se habla de religión o conflictos religiosos, está hablando de ese menos de un 7% tiene que ver con guerras religiosas, pero de religiones establecidas. ¿Okay? Y aún así ese libro dice que un gran porcentaje de ese 7% fueron guerras provocadas por el mismo Islam. Entonces ahí ya se reduce más cuando usted ve la variedad de otras religiones, incluyendo el cristianismo. Entonces no es justo decir que las guerras mundiales o que las guerras en regiones entre países tuvieron que ver siempre con un conflicto religioso. Usted y yo sabemos que en algunos de nuestros países antiguamente han habido revoluciones o inclusive guerras con otros países que fueron imperialistas, con algunos colonizadores. En Europa han habido muchas guerras que sí, en algunos casos tuvieron que ver con algún conflicto religioso, pero en un mínimo porcentaje. La mayoría tuvo que ver con imperios, con este imperio, que este rey quería conquistar a aquel porque quería extender su territorio y su poderío. En la Biblia vemos cuestiones de guerras así, donde era una cuestión política y el pueblo de Israel a veces estaba en el medio de esa situación, que iba atravesando esa situación. Entonces, cuando una ideología se quiere imponer por la fuerza, como hoy en día, yo explicaba que se está, en mi opinión, tratando de imponer alguna ideología que anda por ahí, en los medios de comunicación, en la política, en el entretenimiento, y se ha metido en algunas religiones y lamentablemente en algunas iglesias cristianas. Es horrible y triste decirlo, pero es cierto. Tenemos que ser honestos. Esas ideologías liberales que se enfocan más en el individuo, en el yo. Yo explicaba hoy que hay ideologías que tienen que ver con el conservadurismo o los conservadores, con el liberalismo, con el socialismo, con el comunismo. Y bueno, ahí mismo hay varias vertientes y yo las expliqué hoy en el programa rápidamente.
y cómo eso ha producido, esas ideologías producen fricción y producen en algunos casos guerras también. Así que las guerras mundiales han tenido, digo, las guerras que han ocurrido en el mundo, no todas fueron guerras mundiales, eh, han ocurrido a veces por la avaricia de más territorio, más poder, más imperio, o porque hay petróleo en tal lugar, oro en tal lugar. Entonces la gente, por esa avaricia, los gobiernos, grupos, tribus inclusive, han hecho lo que fuera necesario con tal de conquistar. Otros han sido cuestiones que han tenido que ver más con ciertas filosofías, pero bueno, son ideologías. Ahora, hoy en día está, yo creo, esta ideología liberal que quiere quitar la Biblia, las iglesias, los cristianos del medio, uh, para crear otra conciencia en el ser humano, donde no haya leyes morales, donde como muchos liberales dicen, bueno, mientras yo no le haga daño a usted, no hay problema. Y eso es un problema, porque aun si la persona se hace daño a sí misma, no solamente la persona paga por ese daño, su comunidad paga, su familia paga, no me refiero a dinero, ¿verdad? Sino que a las consecuencias son así. Mire, es fácil entenderlo. Tráigalo al plano de su propia familia. Si usted se hace daño y usted dice, bueno, el daño físico que yo me hago es contra mí misma, contra mí mismo, pero no contra mis familiares. Bueno, no hay un daño físico contra sus familiares si usted se daña físicamente, pero hay un daño que puede ser peor, el daño emocional. Entonces, ¿cómo que su comunidad no va a sufrir? ¿Cómo que su familia, su comunidad primaria no va a sufrir si usted se hace daño? Lo mismo ocurre si usted es miembro de una iglesia. Lo que usted haga va a afectar, lo que yo haga va a afectar no solamente a la persona, ¿verdad? A mí, a usted, al individuo, va a afectar a nuestra comunidad de amor, que es la iglesia. Por eso la Biblia dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y somos miembros uno de los otros, y que si un miembro se afecta, pues todos se afectan. Ocurre eso en nuestro cuerpo humano, por eso creo que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, pues puso el ejemplo del cuerpo. Porque en nuestro cuerpo pasa eso. Un miembro se afecta y todos los miembros del cuerpo reaccionan de alguna forma, unos más, otros menos, unos inmediatamente, unos que, por ejemplo, uno se golpea un dedo, no es extraño que después le duela la cabeza. La tensión, el estrés, el dolor, el cerebro está, y todo lo que tiene que ver con el dolor, y la mano misma se va a sentir mal, y el estado de ánimo de uno. Entonces, en general hablando, y lo mismo ocurre cuando uno está en una sociedad donde una ideología dice, lo que importa es el individuo, no importa la comunidad. Si el individuo está satisfecho y es feliz, entonces la comunidad va a ser feliz. ¿A costo de qué? Ahora, que definen como si el individuo es feliz. ¿Se da satisfacción de todo lo que quiera, hace lo que se le ocurre, o no es eso realmente la felicidad que estamos hablando? Entonces, hay ideologías que llevan a una persona a cometer atrocidades y a gobiernos. Mire la ideología comunista. Mire la ideología socialista. Y yo concluí el programa también, o hablé hoy en el programa acerca de, en los países latinoamericanos está mucho la mezcla del socialismo y la democracia, y le llaman Partido Socialista Demócrata o Democrático, o está esa filosofía con otros nombres, esa ideología. Y es un gran problema, porque es una, como querer quedar bien con dos bandos de ideologías, y no hay resultado. Y las pruebas están ahí. Países que son ricos en cuanto a su agricultura o a su ganadería o a sus minas de minerales, su gente, su cultura, pero no salen adelante, no triunfan. Siempre hay mucha corrupción en los políticos. Hoy ya la gente tiene una mentalidad dejada en muchos casos, sí que hay excepciones, pero donde, bueno, así es la vida, así es este país, nadie lo va a cambiar. Entonces eso es lo que se quiere lograr, porque esa es una manera de poder manipular a esas personas que piensan así. Aquí en los Estados Unidos hay una ideología que ya tiene muchos años, pero que hoy en día se ha intensificado muchísimo. Y la idea es, bueno, no vamos a poder usar las armas como se usaba en otros tiempos o en otros países para cambiar la mentalidad de la gente y crear un nuevo estado político, una nueva sociedad
nacional y luego mundial, pero hay otra guerra que yo la considero aún tal vez más peligrosa, que es la guerra de decir, bueno, vamos a quitar la Biblia. El mayor problema es la Biblia. Yo se lo comentaba a ustedes el otro día cuando hablábamos en otro programa un poquito acerca de esto. Y yo les decía, el problema es la Biblia, porque ellos saben que la Biblia es nuestra conciencia, es lo que nosotros, es la palabra de Dios. Entonces, yo como cristiano, usted si es cristiano, hacemos y deshacemos de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, claro, ahora vienen desafíos que quieren obligarnos a aceptar muchas cosas que nosotros vemos que, de acuerdo a la palabra de Dios, son pecado. Y no use esa palabra, pues es la palabra que la Biblia usa. Entonces, y es pecado. Aunque usted le quiera llamar con otro nombre, es una ofensa a Dios y es algo que Dios no quiere para nosotros porque también es algo que nos perjudica. Pero bueno, hoy no se quiere pensar así. Entonces, estas ideologías, estos ideólogos hacen otro tipo de guerra ideológica por medio de la fuerza de la ley. Entonces yo explicaba en el programa, sacaron la Biblia de las escuelas, y estoy hablando de los Estados Unidos, porque eso fue lo que había, en otros países eso nunca existió, pero aquí sí. Se respetaba la Biblia, se enseñaba a los niños la Biblia. No digo que eso logró un país perfecto, pero era una buena cosa. Se hicieron otras cosas mal, pero otra vez, no había por qué haber sacado la Biblia, sino interpretarla correctamente. Pero sacaron la Biblia, sacaron de las instituciones gubernamentales o edificios gubernamentales, en muchos casos sacaron los 10 mandamientos, los cuadros o las piedras donde estaban los 10 mandamientos, los monumentos, y así. Entonces llegaron al extremo de hoy, donde abiertamente se enseña a los niños en contra de la Biblia. Ya no es secreto, ya no es algo bueno, ya abiertamente, cada vez peor. ¿Y cuál es la idea? Una nueva generación que no tenga concepto bíblico, que no tenga respeto por la Biblia, que no crea que la Biblia es la palabra de Dios. Entraron a las iglesias, se filtraron en las iglesias. Primero con la industria del entretenimiento vía la alabanza y la adoración. ¿Escuchó lo que dije, no? Entonces ya donde no es tan bíblica la cosa, sino es más bien entretener a la gente y que le guste y que casi es una competencia con Broadway o Hollywood o un concierto. Y así van ablandando la mente de la gente para alejarla de la sana doctrina, alejarla de estudie la Biblia, estudie la Biblia, estudie la Biblia, lea la Biblia. No, ahora es más, tenga una hora de concierto y luego algún mensaje motivacional. Y va entrando así, como dice la Biblia, ¿no? Como el vino que entra suavemente y su fin es camino de muerte, fin de muerte. Es lo que pasa. Las ideologías, la guerra ideológica no siempre es abrupta, no siempre es tan... Hicimos una ley y está prohibido leer la Biblia. Eso puede llegar a ocurrir, como ha ocurrido en otros lugares, o como ocurre en otros lugares hoy en día. Pero en los Estados Unidos puede no llegar a ocurrir eso, aunque siempre hay una posibilidad. Pero me refiero a que es una guerra porque va penetrando en la mente de los niños, en las universidades, en las escuelas, a través de los medios periodísticos, en las noticias, a través de los medios de comunicación, del arte, del entretenimiento, la música, las películas, el teatro y lamentablemente algunas iglesias. Entonces hay una guerra ideológica, hay una guerra con el propósito de quitar de lado la Biblia, de eliminar de alguna forma el cristianismo. Yo creo que ellos saben que no lo pueden eliminar como el Talibán lo quiere eliminar en Afganistán y en otros lugares, pero aquí lo pueden eliminar a través de leyes, a través de reglas, a través de regulaciones anticonstitucionales, pero a ellos no les importa la Constitución, aunque la nombren en algunos casos. Cuando digo ellos, digo hay diferentes grupos en todo esto, ¿no? En la política, en el arte, etc. Entonces, mis amigos, todos tenemos algún tipo de ideología, todos nos suscribimos a algún tipo de ideología, pero el asunto es, nunca se puede imponer eso por la fuerza, ni nos lo pueden imponer por la fuerza. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias por sintonizarnos.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.